Muchachos, buenas tardes, bienvenidos hoy al segundo taller Aprendiendo sobre Aves. Pues en el hoy vamos a tratar marcas de campo y patrones de plumaje. Bueno, primero que todo, entonces tenemos que entender qué son las marcas de campo. Las marcas de campo son una serie de características de diagnóstico que podemos usar para identificar una especie de ave. Bueno, aquí, como podemos ver, entonces, ¿qué son las marcas de campo? Aquí las podemos, digamos, observar en siluetas, podemos observar también acá en la imagen de abajo colores de las aves. En la imagen de la derecha podemos ver, digamos, que hay algunas aves que tienen pues diferentes picos, también hay algunos como unos dibujos donde está como el diferente alimento que ellos consumen, entonces digamos que eso también nos daría como una, pues como una vía para poder identificar un ave. Acá están los patrones de plumaje que tienen las aves y todas las especies pues son diferentes, así sean de la misma familia. Entonces, digamos, acá en la primera imagen que tengo acá, que es donde están las cabezas con algunas manchas, entonces digamos que está la ceja contrastante, está la bigotera, lista malar y una mancha auricular. En la segunda imagen vemos que el ave tiene un anillo ocular y abajo tiene pues como un babero. En la siguiente imagen, que son dos imágenes juntas, está la lista ocular, está la banda pectoral, está la cresta, algunas aves pues tienen cresta, tiene máscara o antifaz, también algunas poseen esos patrones. Aquí hay algunos patrones de plumaje que normalmente pues los podemos ver en el pecho y en el vientre del ave. Está el listado, está el barretado, está el punteado y el escamado. Esos patrones también los podemos encontrar en las alas y en las alas podemos ver que encontramos las barras alares, que esas están como en la mitad de las alas del ave, y están las remeras barretadas o bandeadas, que estas son como las plumas primarias de las aves, entonces están en las puntas de las alas. Vemos la cola, aquí hay diferentes patrones de cola, está el barretado, el bandeado y manchas caudales. Aquí en esta imagen podemos observar, digamos, que estas aves tienen diferentes patrones de plumaje ya, pues, digamos, mencionados en la anterior diapositiva. Entonces, aquí tiene el vientre escamado, aquí tiene el vientre punteado, tiene mancha auricular, tiene anillo ocular, tiene cresta, esta tiene un babero, esta tiene una lista auricular. Entonces, digamos, cuando nosotros vamos a observar un ave, pues tenemos que hacernos una serie de preguntas para poder identificar o al menos saber preguntar cuando no sabemos qué ave es, entonces podemos decir algunas de estas preguntas. ¿Hay anillo ocular? ¿Tiene línea superciliar? ¿Cómo es el pico? ¿La cabeza es del mismo color que la espalda? ¿De qué color son las patas? ¿Hay franjas en las alas? ¿Y estas son blancas o de otro color? ¿Hay manchas bien visibles en alguna parte? ¿Cuáles son las características notables del vuelo? Entonces, todo esto nos tenemos que preguntar cuando observemos un ave. Entonces, la primera pregunta dice, ¿hay anillo ocular? Entonces, aquí podemos ver que tiene anillo ocular. Ese anillo ocular, pues todas las especies no lo tienen y en algunas especies se puede comparar, se puede diferenciar el macho de la hembra. Entonces, tomé esta especie que es de acá de Manizales, Turdus fuscater o Mirla patia amarilla. Entonces, nosotros en el momento de identificarla para saber si es macho o es una hembra, lo que hacemos es mirar si presenta anillo ocular o no tiene anillo ocular. Entonces nos podemos dar cuenta que el macho sí lo tiene y es muy vivo, y la hembra solamente tiene el ojo, pero es así, no tiene anillo ocular alrededor del ojo.
Y en algunas otras especies, pues digamos esto no sería como un patrón de diferencia para diferenciar macho o hembra, porque ambos tienen, digamos, anillo ocular. Aquí en este caso, pues digamos como la marca de campo de esta reinita, Cardelina canadensis o reinita del Canadá, es una migratoria, sería pues digamos como este collarcito que tiene acá en el pecho, sería como nuestra marca de campo para esta especie de ave, porque ambas tienen anillo ocular. Entonces, esto es el anillo ocular en las aves. Aquí tenemos la línea de superciliar. Esta es la línea de superciliar, esta parte blanquita que hay sobre el ojo. Esto lo presentan algunas especies, más que todo atrapamoscas, que esas especies, la mayoría tienen este patrón acá en la parte de arriba, que es la línea superciliar. Acá tenemos una especie que no lo tiene, lo puse pues por lo que, pues como para explicar que todas las especies no tienen línea superciliar ni anillo ocular en la cara, entonces tenemos que buscar otras características, que en este caso sería como la cresta. Aquí la otra pregunta que nosotros nos hacemos es cómo es el pico. Entonces aquí tenemos unos diferentes picos. Está el pico del águila arpía, que es un pico fino y fuerte para desgarrar sus presas, porque ellos comen monos aulladores, comen mamíferos grandes, entonces necesitan pico fuerte para hacer esa tarea. Acá tenemos el colibrí, tiene un pico delgado y fino para extraer el néctar de las flores y después él nos ayuda a la polinización en el bosque. Acá tenemos el atrapamoscas. El atrapamoscas pues tiene un pico más bien corto, pero ese pico es ancho para atrapar insectos en el vuelo. Acá tenemos unas aves playeras, o estas aves también son migratorias y llegan a algunos embalses aquí en Caldas. Uno de ellos es el embalse Cameguado en Chinchina, y ellos pues el pico tan largo es como para esculcar acá abajo en el fango y buscar insectos o microorganismos que viven debajo de la tierra. Acá tenemos el tucán, tiene un pico muy grueso para partir frutas muy fuertes, y también se alimenta de otros vertebrados más pequeños, también digamos como pájaros, ratones también, entonces por eso tiene un pico tan grueso. La otra pregunta es, ¿la cabeza es del mismo color de la espalda o dorso? Pues aquí, pues comparé estas dos aves, son de la misma especie, pero las dos presentan patrones de color muy diferentes. Esta tángara, que es del páramo, eh, tiene, tiene cabeza negra y tiene espalda o dorso negro. Entonces aquí digamos como las marcas de campo ya sería como esta mancha que tiene aquí como en la parte de atrás del oído, el vientre rojo, y acá esta parte azulita que es como el infracaudal, debajo de la cola. Y en esta siguiente ave, pues vemos que la cabeza es negra, tiene nuca azul, y el resto de la espalda y las alas son azules. Los únicos patrones que cambian son como el color amarillo en el vientre y acá en la parte infracaudal. Entonces esto digamos como hay especies que son de la misma familia, pero todas no tienen los mismos patrones de color de plumaje. Aquí otra pregunta, ¿de qué color y forma son las patas? Entonces hay muchas formas de patas, muchos colores, y acá tenemos, digamos, unas patas gruesas que son las de un búho,
Es una ave rapaz nocturna, sirven para desgarrar carne, desgarrar presas grandes, mamíferos. Acá vemos un manaquín que tiene unas patas de color muy contrastante, que son como rojitas, entonces, digamos, estas aves están como en el estrato medio del bosque, y si alcanzamos, digamos, a ver estas patas, entonces podemos como ir como armando nuestra especie para poder identificarla. Esta es de nuevo la misma patia amarilla, la tenemos aquí en Manizales, y el pico y las patas son pues amarillas, entonces esto es como la característica de esta ave, pues por eso le dicen mirla patia amarilla. Y los colibríes, las paticas son muy pequeñitas, solamente sirven como para perchar, pero pocos minutos porque ellos la mayoría de tiempo están libando y volando. Bueno, otra pregunta que nosotros nos hacemos es si el ave presenta franjas en las alas y estas son blancas o de otro color. Entonces, pues aquí vemos que sí presenta una coloración en forma de barra. Entonces a esto le llamamos barra alar. No todas las aves la tienen, por eso aquí en la parte de abajo puse otra ave, pues digamos que es muy común en la ciudad. Son atrapamoscas, uno los ve mucho en las cuerdas de luz y estos pues no presentan ese patrón de plumaje, no presentan barras alares, entonces digamos como que aquí sería otra, otra señal, sería digamos la cabeza, sería otra marca de campo, sería el color de la cabeza que es gris, eh, el pecho amarillo, entonces ya esa sería como nuestra marca de campo, no las barras alares. Entonces aquí donde dice que hay franjas en las alas y estas son blancas o de otro color, pues yo comparé estas dos aves porque también son de la misma familia, son atrapamoscas y aquí podemos ver que en la parte de arriba él tiene una coloración de barras alares color canela y en la parte de abajo son amarillas. Entonces nosotros, aunque son de la misma especie, son muy parecidos, podemos diferenciarlo por el color de las barras alares. Y pues también tiene otras características como los cantos y digamos color del pico, pero la más notoria sería las barras alares en esta ave. Hay manchas visibles en alguna parte. Esta ave que tenemos acá, esta azul, es un mielero. Esta ave tiene, pues aunque es de un color azul, casi toda el ave ella presenta una mancha auricular negra. Entonces esa sería como nuestra marca de campo cuando estemos observando esta ave. Y también pues digamos el ojo rojo, aunque pues digamos en esta ave hay varias muy parecidas, pero todas presentan diferentes manchas de colores diferentes. Entonces aquí para nosotros sería la mancha auricular. Estas otras dos especies son tángaras las dos, y aunque son pues de la misma especie, como ya hemos hablado antes, tienen patrones diferentes de color. Entonces aquí sabemos que tiene una cabeza roja y esta una cabeza roja. Entonces nosotros cuando estamos en campo tenemos que detenernos a mirar bien las aves, porque las aves pasan muy rápido, algunas se perchan, otras no, entonces no podemos decidir rápidamente qué especie es antes de mirar bien, porque podemos confundir colores en el momento de estar en campo, ya sea digamos por la dirección de la luz o otras cosas que no tengamos bien presentes en el momento de estar observando las aves. Aquí tengo otra de manchas visibles. Estos serían, digamos, esto es la misma especie. Yo digo, la misma especie, no, la misma familia, qué pena con ustedes, la misma familia y también la misma especie. Pero ¿qué pasa con estas dos? Que este tiene un plumaje de hembra y de macho. Él está en una etapa inmadura. Entonces tiene color de macho y color de hembra. Y acá lo podemos ver el color del macho
ya cuando está adulto. Entonces, las manchas visibles, nosotros si nos, cuando vemos esta ave, pues vamos a pensar que es una especie diferente, pero resulta que es un juvenil de otra ave. Las características del vuelo. Entonces, todas las aves tienen diferentes características. Digamos, los atrapamoscas acá, ellos vuelan en círculo. Casi casi todas las especies de atrapamoscas vuelan en círculo. Entonces, ellos están en una percha, vuelan y dan un círculo y vuelven a ella. El colibrí, pues, tiene un vuelo aleatorio, puede ir a la izquierda, a la derecha, adelante, hacia atrás, arriba o hacia abajo. Puede volar en todas las direcciones. El planeo es este que tenemos acá, lo utilizan más, digamos, como las aves rapaces y las aves carroñeras. Entonces, cuando uno ve muchos gallinazos en el firmamento, uno piensa que hay algo por ahí muerto y resulta que es que ellos están aprovechando las corrientes de aire caliente para desplazarse a diferentes lugares, ya que esto pues les ayuda a ahorrar mucha energía. Y acá donde dice ondulado largo es un vuelo que es característico de los pájaros carpinteros. Entonces ellos uno los ve perchados en algún lugar, perchados es parados en alguna rama. Uno los ve por ahí perchados y ellos se tiran y ellos se tiran hacia abajo, vuelven y suben a la parte de arriba. Y entonces a eso le llaman un vuelo ondulado. Aquí les voy a mostrar algunas instrucciones de cómo observar un ave. Esto es el método del reloj. Entonces ustedes cuando, digamos, ustedes ven un árbol, ustedes ven una ave, para mostrársela a alguien, ustedes se imaginan como un reloj o a la persona que le van a mostrar, le dicen que se imagine como un reloj en el árbol, entonces a las 12 sería como la parte alta del árbol, a las 6 la parte baja, y 3 y 9 serían como las partes medias del árbol. Ya podemos, digamos, utilizar una y dos para utilizar pues los otros lados que nos faltan. Pero este sería, digamos, como el 12 mirar arriba, mirar a la una, mirar a las 2, entonces según pues en la dirección que se encuentre el árbol. Este se llama el método del reloj. Otras instrucciones para ubicar el ave serían los puntos de referencia. Entonces, digamos, un punto de referencia aquí serían, digamos, las bromelias de este árbol, también el brazo del árbol, unas ramas o las hojas secas, donde el ave se encuentra. Entonces, ahí podemos ver como ese punto de referencia y mostrarle a las personas o al que nos esté acompañando en el momento, mostrarle el ave que queremos que vea. Digamos, las hábitats donde podemos encontrar diferentes tipos de aves. Está el dosel. El dosel, hay muchas aves que se encuentran en el dosel, como las águilas, los colibríes están en todos los estratos del bosque, están en el extracto alto que es el dosel, el extracto medio, el sotobosque y también bordo de bosque. El extracto medio, algunas aves que viven, pues, digamos, como forrajeando en esta parte media de los árboles. El sotobosque, algunas aves que viven muy camufladas, que tienen colores muy oscuros y tienen hábitos, la mayoría, pues, hábitos crepusculares o otros tienen hábitos alimenticios en el suelo, entonces evolucionaron para estar siempre como en esta parte del sotobosque. Los del borde de bosque siempre salen a áreas abiertas, más que todo, pues digamos, como por la expansión agrícola, entonces por eso existen bordes de bosque tan gigantes y las aves para pasar a otros bosques tienen que cruzar estos bordes.
Bueno, aquí les voy a mostrar unas de las principales familias de aves. Y aquí les dejo como un datico de las aves que se encuentran en Manizales. Pues está, digamos, como lo que hay en el casco urbano y las que podemos identificar en la ciudad. Aquí donde dice que son especies endémicas, esas especies son aves que solamente se encuentran en un país o en una zona determinada. Entonces nosotros aquí en Manizales o en Caldas pues tenemos algunas especies endémicas que solamente las podemos encontrar acá en este lugar o especies que solamente se pueden ver en un solo país. Y las casi endémicas son especies que se comparten con diferentes países o diferentes localidades. Bueno, aquí vemos algunas de las especies, pues como más importantes o que uno, digamos, cuando sale a campo puede escuchar o ver, que digamos acá vemos el tinamú. Estas familias eh, que vemos acá, el tinamú y las guacharacas, pues son aves que tienen colores muy oscuros, crípticos, pero la diferencia es que los tinamúes caminan por el suelo y tienen vuelos muy cortos, una vez prácticamente terrestres. Y las pavas, guacharacas o paugiles, que son de la familia Crassidae, estos animales, pues el hábito es más que todo estar en el dosel, en la parte alta del bosque. En Colombia, pues tenemos más o menos 17 especies de tinamúes y 26 especies de crásidos, que son las pavas, guacharacas o paugiles. Las palomas o tórtolas, pues tenemos 38 especies de estas aves. Pues la más representativa para nosotros es las que, digamos, las que se ven como afuera de las iglesias y todo eso, pero hay muchísimas especies más que viven en interiores de bosque. Tenemos los cucos, estos los podemos observar en los ecoparques. Este negrito que tenemos acá, este de color negro, le dicen garrapatero en algunas zonas. Se ve más que todo en zonas perturbadas, en potreros. Y este que tenemos al lado izquierdo, le dicen soledad o cupardilla. Y esta especie es de bosque y también pues de bordes de bosque. Aquí tenemos los vencejos. Los vencejos son como parecidos a las golondrinas, sino que son un poquito más grandes y sus vuelos pues uno los ve siempre planeando, ellos casi no aletean, ellos también pues digamos como que aprovechan las corrientes de aire caliente para moverse. Y entonces muchas personas los confunden con golondrinas, sino que digamos las golondrinas ellas se ven aletear mucho, aletean y planean, en cambio estos casi no se ven aletear, sino que todo el tiempo se ven planear y se ven demasiado alto. Aquí otra de las familias más importantes y que tiene muchos individuos o muchas especies son los colibríes, eh, 165 especies, y nos ayudan a la polinización, nos presentan unos importantes servicios ecosistémicos para la población. Las garzas, acá tenemos algunas de las garzas que podemos ver, tenemos en Colombia 23 especies. Acá podemos ver el cóndor y el gallinazo, que estas especies pues nos ayudan a controlar como toda la sociedad y todos los organismos muertos que hay
que hay en diferentes hábitats, o también nos ayudan en la ciudad a comerlos la basura que tira mucha gente y deja pues desperdicios de comida, y lo que hacen ellos es como sacarlos de ahí y expulcar. Aquí en Colombia tenemos 6 especies de, de catártide. También aquí tenemos, pues, en las especies, pues, aquí no estoy mostrando, no voy a mostrar todas las especies, pero sí estoy mostrando como las más importantes, o las que más fácil podemos ver alrededor de la ciudad o dentro de la ciudad. Digamos, están las águilas y los halcones. Y tenemos a los búhos y las lechuzas. En lechuzas, pues tenemos solamente, en Colombia solo tenemos una especie, y de búhos tenemos 26 especies en Colombia. También tenemos aves muy coloridas, como el quetzal y los trogones. El quetzal son aves muy bonitas, aves que viven en el interior de bosque. Aproximadamente, pues, de la familia Trogonida tenemos 15 especies. El barranquillo, que es el ave emblema de nosotros. En esta familia, Momotide, tenemos 6 especies. También tenemos tucanes. Estas aves también las podemos ver alrededor de Manizales, o a veces en el interior de la ciudad, en algunas partes que tienen varias zonas boscosas. Los tucanes, la familia Ramphacidae, 20 especies. Pájaros carpinteros, Pícide, podemos encontrar en Colombia alrededor de 43 especies. Las loras, que también son aves pues muy comunes y pasan muchas veces volando sobre la ciudad. La familia Citacide. Tenemos los atrapamoscas, que son muy comunes, pues en la ciudad viven muchos que están acostumbrados a la perturbación. Entonces, en esta especie tenemos, en esta familia tenemos 207 especies de aves. Tenemos las mirlas, de las que ya hemos hablado, la mirla patia amarilla, túrdide. Tenemos 28 especies en Colombia. De tángaras tenemos 172 especies. La familia Traupide. Esta familia y la familia de los atrapamoscas son familias muy grandes en Colombia. Y por último tenemos la familia Parúlide, de 56 especies. 36 de ellas son aves migratorias que vienen de Norteamérica a Sudamérica. Entonces, pues nosotros tenemos que podamos ver en tiempos de migración, podemos ver hasta 56 especies en diferentes localidades de Colombia. Y ahorita yo les quería decir que pues tengo como una invitada que nos quiere hablar como cómo ha trascendido, digamos, como todo esto de las aves a las personas por medio, digamos, como de la educación ambiental. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Vale, gracias. Bueno, la idea de hacer esta presentación fue uno de los comentarios que hizo Daniela en la sesión pasada, que fue como nosotros, como qué papel podemos jugar.
Entonces, preparamos una presentación sobre cómo observar aves, cambiar vidas y pues cuál es la trascendencia o cuál ha sido la trascendencia de la observación de aves para muchas personas. Entonces, una vez, pues, como quien dice, historia de vida. Yo empecé a trabajar con aves como voluntaria cuando tenía como 12 años. Tuve la fortuna de crecer en una reserva, entonces digamos que a eso dediqué mi vida y pues aún me dedico a eso. El siguiente, por favor. Qué pena, no, es que estoy en campo, entonces a veces falla mucho la señal acá. Entonces, bueno, observar aves, si buscamos cuáles son los beneficios de observar aves, los primeros que entra son los relacionados con la salud, con el bienestar al entrar en contacto con la naturaleza. Pero si vamos pues más allá, también es un buen hobby, por decirlo así, porque siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, conociendo sitios nuevos, personas nuevas, diferentes culturas, y además nos estamos exigiendo un poco a nosotros mismos. Entonces, lo decía John Edward, por ejemplo, para la identificación, el hecho de tener presentes cuáles son las marcas de campo de las especies, empezar a memorizar nombres, empezar a memorizar cantos. Entonces se van viendo como retos bien personales, ir mejorando, por decirlo así, en todas estas eh, estrategias, ¿cierto? Y además, pues, trabajamos un poco en diferentes eh, elementos como la visión, mejora las relaciones interpersonales, bueno, tiene muchos beneficios. Siguiente, por favor. Entonces, a partir de ahora les voy a contar por medio de unas fotos en el departamento de Caldas, que es pues como donde conozco, supongo, y sé que hay otros sitios, pero pues les puedo hablar de los que conozco. ¿Cuántas personas hay alrededor de la observación de aves? Entonces, dentro del departamento de Caldas existen alrededor de 17 clubes de observación de aves. Estos clubes nacieron como iniciativas de Copo Caldas, pero digamos que se han mantenido en el tiempo gracias como a su misma pasión por observar las aves, porque no siempre tienen apoyo de entidades pues como Cotelco, la Gobernación y Corpo Caldas, que son como quienes los apoyan, pero siempre se han mantenido, estén o no instituciones apoyándolos. Entonces, en la imagen superior izquierda se encuentra el Club de Aves Andinaves, este es de Manizales, principalmente de adultos, pero hace poco han venido vinculando a unos niños que son formados en la modalidad de escuela en casa. Entonces, digamos que una de sus actividades dentro de la educación en casa es salir a observar aves y ellos empiezan a dibujar las especies y a pintarlas para luego identificarlas. Entonces, digamos que así también han aprendido ellos. A la derecha de la imagen está el Club de Aves de Anserma. El Club de Aves de Anserma se inició en un colegio, pero ahora pues ha trascendido como a la comunidad también, es en la vereda Nubia Alta. El de abajo de la izquierda es el Club de Aves de Chichiná, liderado por adultos, pero hacen actividades también con algunos colegios de Chinchiná. El de la foto de la derecha es de la derecha de abajo, de la parte de abajo, es el club de Berlín. Berlín es un corregimiento de Samaná y este club es liderado por un docente. Entonces la mayoría son jóvenes del colegio que se van a observar aves y mariposas con el profe, hacen jornadas de limpieza de los ríos, de limpieza de senderos, están como alrededor de sus casas. Entonces, siguiente, por favor.
Seguimos con las dos imágenes de arriba, son del Club de la Dorada. Digamos que en la Dorada hay dos clubes, uno liderado por una profe de primaria. Entonces los chiquitos son como de primero y de preescolar. Con ellos el profe lo que hace es pintar y enseñar cómo conservar las aves, pues desde los niños. Entonces cambiar, digamos, la cauchera por otra cosa, que ellos empiecen como a generar conciencia. Y a la derecha está el otro grupo, que ya es de jóvenes y de adultos. Uno de estos chicos ya estudia biología en la Universidad de Caldas. El grupo de abajo de la izquierda, ese grupo de aves de Pensilvania, también es liderado por una profesora, aunque pues alterno hay otro grupo de adultos. Y esta profe ha sido como un gran ejemplo, porque ella siempre se busca como quien le colabore con el club. Ella se ha formado, ella tuvo un convenio incluso con SENA, en el que hicieron investigación los chicos del colegio sobre qué semillas estaban ingiriendo o dispersando las aves, y pues el SENA como que ponía a profesionales para que identificaran qué tipo de semillas eran. Entonces les traigo también todos estos ejemplos para que vean que alrededor de las aves existen personas con muchos intereses, pero que los líderes y las iniciativas son válidas desde cualquier punto de vista. El grupo de abajo de la derecha, perdón, anterior, era el Club de Aves de Pueblo Nuevo, que también es un corregimiento de Pensilvania. Este grupo tiene niños de 9 años, 7 años, hasta adultos mayores, y este grupo es liderado por uno de los funcionarios del Parque Nacional Natural Selva de Florencia, que tiene como jurisdicción también en parte de Pensilvania. Ahora sí, siguiente, por favor. El Club de Salamina es el de arriba de la izquierda. En este pues hay diferentes interesados, hay personas de grupos de campistas, hay incluso un concejal, pues bueno, estaba en el club antes de ser concejal, entonces siempre como interesado en la parte del medio ambiente. Hay operadores turísticos. El grupo de la derecha, por ejemplo, para los que viven en Manizales, es el Club de Aves de Monteleón. Monteleón es una reserva que queda, el ingreso es por el barrio El Caribe. Este Club de Aves intentaba, bueno, antes de la pandemia, reunirse por lo menos una vez al mes a observar aves en la reserva Monteleón y en otros sitios. Pero digamos que este club nació gracias a un líder del barrio del Caribe, con interés de que se proteja, pues que se siga protegiendo la reserva Monteleón como una de las reservas que está dentro del casco urbano de la ciudad. Pues digamos que el hecho de que él haya trabajado y haya visibilizado un poco la reserva, también pues han pedido que hayan tumbado, por decirlo de alguna manera, ese sitio, o que lo hayan intervenido. En la parte de abajo de la izquierda está el Club de Aves Coclí. Este Club de Aves es de Viterbo. En este club hay adultos mayores y algunos profes, pero los profes también enseñan en sus instituciones sobre aves, pero los estudiantes no están directamente vinculados con el club. Y a la derecha, en la parte de abajo, está el Club de Aves de Río Claro. Esto es Claro Villa María. Este club tiene como dos líderes que también ya se han formado, diferentes instituciones, y hay algunos jóvenes que los apoyan. Uno de ellos también entró a estudiar biología este año en la universidad, y ahora es como que él quien está liderando el Club de Aves de allá de Río Claro, donde hay también especies bien interesantes, y donde la comunidad pues, de Río Claro, que hace parte de la Ruta del Cóndor, le apuesta un poco también al turismo comunitario. Siguiente, por favor. La foto superior izquierda es el Club de Aves de Río Sucio.
Este grupo es muy variado, hay personas que tienen sitios o reservas naturales en Río Sucio, hay un operador turístico también, pero lo interesante acá también es que se están vinculando o están vinculados al proceso Comunidad Indígena del Resguardo San Lorenzo, incluso con uno de sus cabildantes. Entonces el proceso con ellos también ha sido muy interesante y están muy interesados en continuar con los procesos de observación de aves dentro de su territorio. A la derecha de este está el Club de Aves de Samaná. Este es liderado por un docente que se llama Jorman, el profe y todos los niños que ven ahí o los jóvenes con chaleco son sus estudiantes. Ellos viven en una vereda que se llama Encimadas, que queda como a 2 horas de Samaná, y salen, bueno, antes de la pandemia pues eran perjuiciosos, salían por lo menos una vez a la semana, y también los apoya Milton, que es otro funcionario del Parque Nacional Natural del Valle de Florencia. Él, aparte de apoyar a este club, también hay procesos de educación ambiental con escuelas, con jóvenes de bachiller, sino de primaria, y el énfasis o lo que ha trabajado ellos ha sido principalmente pintar murales, sembrar flores alrededor del colegio para que lleguen aves o sembrar árboles de los que puedan alimentar. Las fotos de abajo son del Club de Aves de Cría Caldas. Este club está liderado por el Grupo de Vigías Ambientales por Victoria y por 2 docentes de la institución Cañaveral. Ellos también son muy juiciosos, igual que los profes, incluso ya gracias como un poco a la intervención de este club en Victoria, ha surgido el club de Marquetalia, también con un profe y sus estudiantes. Entonces, son diferentes, como pudieron notar, son muchos los líderes y los involucrados en la observación de aves. Siguiente, porfa. Entonces, con los clubes de avistamiento, no solo han recibido como formación en observación de aves, sino que estas imágenes son de integrantes de los clubes. En la primera imagen superior izquierda se encuentran en una capacitación sobre el dinero, porque uno de los beneficios, digamos, de observación de las zonas, digamos, alejadas de las ciudades capitales de los departamentos, es que ellos puedan buscar alternativas económicas pero responsables. Es decir, que muchas veces, desde nuestro punto, podemos llegar a las personas a decirles: vean, no tumbe el bosque, no tumbe estos árboles porque protegen el afluente, y en muchas ocasiones no es solo decir no hagan y no hagan porque hay que conservar, sino que también hay que brindarles un poco unas alternativas, qué otra cosa pueden hacer o cómo pueden complementar sus actividades. Entonces, digamos que ellos fueron capacitados en emprendimiento, y las otras fotos son de una misión de aprendizaje. La idea con las misiones de aprendizaje es que ellos traerlos desde sus territorios a que conozcan cómo han sido los procesos de turismo y aviturismo en diferentes sitios. En la imagen de la derecha superior están en Planes de San Rafael. Planes de San Rafael está ubicado en Santuario Risaralda, y lo interesante de este sitio es que, aunque es un predio de la CARDE, de la Corporación de Risaralda, es, como quien dice, manejado por una organización comunitaria. Entonces, varias de los sitios turísticos que tiene la CARDE en Risaralda son liderados por la misma comunidad. Entonces, Planes de San Rafael
están las señoras que trabajan en la cocina, que hacen el aseo, el guía, todos son personas de la misma vereda, Planes de San Rafael. En la parte inferior izquierda estamos en Hacienda El Bosque. Hacienda El Bosque se encuentra ubicada como en el sector Sabinas, vía Manizales Letras. El guía de Hacienda El Bosque es uno de los chicos que empezó con el Club de Aves en Anserma, pero pues de él les voy a hablar ahorita. Y abajo está el Tinamú, que es una hacienda privada, pero lo importante de esta hacienda privada también es que contratan a las personas de la comunidad, entonces las señoras que hacen la alimentación, que hacen el aseo, eh, incluso trabajan los hijos de ellas en la parte comercial, en la parte de reservas, entonces es interesante cómo de cierta manera van vinculando a la comunidad local. Siguiente, por favor. Esta es otra misión de aprendizaje, pero acá fuimos como a otros sitios, a Cairí, que es un sitio muy cercano a Manizales, donde es pequeño, pero es ideal para la fotografía de aves. Estuvimos en la reserva Río Blanco, que es una reserva de carácter semiprivado, pues es pública porque es del municipio, pero es administrada por Aguas de Manizales. Abajo estamos en Hacienda, se me olvidó el nombre, Paraíso Verde, quedan y pues también es privado, pero también contratan a personas locales. Y están recibiendo además una capacitación de cómo crear productos de aviturismo y de turismo responsable con un docente de Risaralda que incluso pues ha asesorado comunidades indígenas pues para brindar un buen servicio sin perder identidad. Siguiente, por favor. Estos son otros procesos también con Audubon, que es una organización que ahora está trabajando mucho en la conservación de aves y uno de los talleres fue enfocado al monitoreo de aves. Digamos que este fue como un paso más avanzado del de ustedes. O sea, primero debían saber sobre aves y diferenciarlas, identificarlas para luego hacer como unos procesos de monitoreo. Entonces ese taller fue dictado principalmente para funcionarios de reservas naturales y parques nacionales que de hecho son personas también como de las comunidades de donde son las reservas. Entonces ellos iniciaron algunos monitoreos con los mismos, como entre ellos, como entre funcionarios, pero otros los ampliaron para hacerlos con sus comunidades. Y al lado derecho está el grupo de Aves Cacique Candela. Este es liderado por los guías, una organización que se llama Gaia, de Barrio Risaralda, de Planes de San Rafael. Les conté que todo lidera la comunidad, entonces los mismos guías que se han formado transmiten ese conocimiento a los niños de la vereda Planes de San Rafael. Siguiente. Otra vez, la izquierda es el grupo de Victoria, con el grupo de vigías ambientales y con el grupo de el Instituto Cañaveral. Ellos en este momento, incluso pues como en pandemia, han conseguido árboles, están repoblando como una reserva. Todo esto pues, ha sido como iniciativa de ellos mismos. Al lado derecho tenemos a Aide, que se encuentra en Barbas Bremen, sector de Risaralda. Ella es una señora líder comunal y lo que hace es llevar a ese sector tan conservado a los niños también de la vereda y va con las mamás, pues los niños cada tanto a visitar el bosque y la CARDER también pues apoya
guardabosques y la apoya a ella, pues, y son personas, tanto el guardabosques como ellas, que viven allá mismo en la vereda cercana a Barbas Bremen. Siguiente. Estos dos casos, el de la izquierda se trató en Risaralda, se llama San Antonio del Chamí. Allá la mayoría de comunidad joven son en Veras Chamí, y con un docente de esa institución y como tres padres de familia, tienen un proyecto que se llama Custodios de Semillas. Entonces también lo que hacen es conseguir semillas nativas para repoblar como su territorio, y estaban, la última vez que hablé con ellos, estaban trabajando en sacar como una guía de las aves más comunes allá, pero en su idioma. Y bueno, a la derecha está eh, ¿cómo se llama? Vereda del Vergel, en Finlandia Quindío, con Daniel. Daniel es un líder de esta vereda, también consiguió con administración municipal, con corporación, eh, y venden cosas también para conseguir árboles, y están haciendo corredores biológicos para cuencas que en esa zona han sido como despoblada de cobertura vegetal. Entonces, todo esto es para que vean que alrededor de las aves, pues también hay mucha gente, también hay muchos líderes, y también educación ambiental podemos hacer con lo poco o mucho que vayamos conociendo a medida que avanzamos en algún tema. Y estas comunidades son muy abiertas como a recibir información, capacitaciones, apoyo. Entonces, como es un llamado para que también cuando visiten sitios busquen las personas locales, ese puede ser nuestro granito de arena. Siguiente, porfa. Acá les traje tres historias de cómo las aves cambian vidas o cómo han cambiado vidas. Una de ellas es de Albeiro. Albeiro es mi padrastro, y él con su familia vivían cerca de los predios de Río Blanco, y cuando declararon la reserva como reserva, empezaron como a comprar predios y las personas pues como a irse de ese sitio, pero muchas de esas familias quedaron como contratadas como guardabosques. Entonces ellos pasaron básicamente de tener vacas y de cazar a ser guardabosques, y ahora Albeiro es guía de observación de aves, también asesora sitios que están empezando con el aviturismo. Entonces digamos que como Albeiros vamos a encontrar muchos en el país que antes eran cazadores y ahora son guardabosques. Al lado derecho tenemos a Néstor, que es el chico que ahora trabaja como guía de Hacienda El Bosque. Néstor empezó después de una familia rural, que es la mamá, la hermana y él. Eh, Él desde que empezó en el colegio con poetas entusiasmó mucho. Entonces él trabajaba en fincas y ahorraba para comprarse un librito de aves, luego trabajaba otra vez y se ahorraba para unos binoculares, luego para una cámara, sin ser pues las más profesionales, pero como quien dice, con las ganas sale adelante. Luego se fue encontrando con personas que lo apoyaron en el camino, y se formó como un formador en aviturismo, y ahora es guía de Hacienda El Bosque, igual pues que otro chico que también nació de observar aves en Victoria, que ahora es el guía de observación de aves en Termales del Ruiz. Termales, sí, del Ruiz. Siguiente, porfa. Y bueno, pues también las aves cambian vidas, y cambian vidas de muchas personas, ¿cierto? No solo pues de personas de la zona rural,
también hay muchos casos de cómo las aves han cambiado vidas de personas, digámoslo, de alguna manera adineradas, doctores, médicos, gente que ahora se dedica a la observación de aves, a la fotografía de aves, que pueden sacar libros, que sus viajes apoyan a comunidades. Y otra es esta página que se la recomiendo que la revisen. Birds Colombia es una iniciativa de un publicista que se enamoró de las aves junto con su esposa. Ellos, bueno, surge primero Birds Colombia, la página, con la iniciativa de que a todos los días suben una ave de Colombia. O sea, nunca repiten y creo que como a mi próximo año terminan de subir las 1.900 especies, más de 1.900 especies que registran en Colombia. Entonces todos los días suben una foto con una pequeña descripción de esa ave. Y el año pasado ellos mismos rebuscando como qué más podemos aportar al mundo de las aves, pero a las comunidades, entonces les surgió la idea de conseguir recursos, básicamente como donaciones y ese tipo de cosas, para hacer la convocatoria Guardián de las Aves. Guardián de las Aves se presentaron con más de 120 niños, porque este sí es enfocado a niños menores de 15 años. Y lo que hicieron fue, ellos hacían videos como de lo que hacían en sus sitios y de cómo podían impactar y cómo podían ser guardianes de las aves de su territorio. Y los dotaron con binoculares, maletines, libros, pues cosas como para que ellos pudieran realizar la actividad de observación de aves, eh, como con todas las de la ley. Entonces, las aves han cambiado muchas vidas. Siguiente, porfa. En el aviturismo, por ejemplo, todo lo que hay del aviturismo, entonces participar en ferias y en congresos. Aquí estamos en una feria de aves y que nos encontramos, digamos, en esa feria fue con Hilti, que es uno de los actores de la primera guía de aves de Colombia, una de las guías que les habló John Edward en la sesión pasada. Entonces, digamos que también hay muchos espacios a medida que uno va avanzando y va conociendo un poco más, va conociendo espacios y conociendo muchas personas que han aportado mucho al conocimiento de las aves en Colombia. Siguiente, por favor. Y personas desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Entonces, en la primera imagen estamos con Jessica, trabajó con el TTP, que hacía parte como de una entidad gubernamental, y ellos también le estaban apostando al turismo sostenible y al turismo como una alternativa para las comunidades. En la foto inferior izquierda está Diego Calderón. Diego es biólogo y es ahora uno de los turoperadores como más grandes de Colombia en avitismo, pero la historia de Diego es bien interesante y les recomiendo documentales que ha hecho Diego. Uno es Pajareando con FARC y es la historia de cómo se pueden brindar alternativas a estas personas, de cómo pueden ser apoyo en investigaciones científicas, de cómo pueden ser apoyo en expediciones en los sitios que ellos tanto recorrieron. Entonces, Pajareando con FARC es también como un documental que quita también un poco a la paz y a cómo brindar alternativas en el posconflicto. De hecho, es interesante porque Diego fue secuestrado cuando era estudiante, cuando estaba haciendo una investigación, de hecho, sobre ave. Entonces, es como el contraste de perdón y de que se puede trabajar juntos. Y hay otro documental también que se llama Birders, ahora si quieren les dejo el nombre en el chat, también es bien interesante y también Diego participó pues en él. El personaje es John Myers. John Myers es estadounidense, pero llegó a Colombia hace muchos años como en el programa de voluntario guardaparque de Parques Nacionales Naturales. Se enamoró de Colombia y también es convencido, es politólogo de hecho, y es convencido de que las aves pueden
cambiar la vida de muchas personas en la zona rural y trabaja de hecho con unas entidades que trabajan por la conservación. Y a la derecha estamos también en una feria de aves para contarles a las ferias, de hecho, va gente que nunca ha tenido acercamientos con aves, que apenas está empezando. Entonces, estos espacios son muy enriquecedores porque podemos encontrar personas de todos los niveles educativos, de todos los intereses, pero todos unidos por observar aves y por conservar las aves. Siguiente, porfa. Este es también un día de aves de Cali, es una feria internacional y aquí estamos Leonela, Rastro y yo participando como guías de allá de la feria, porque digamos que en esa época, incluso a pesar de que el Valle del Cauca es mucho más grande que Caldas, ya no habían casi guías, no se hacía tanta observación de aves o los grupos eran muy reducidos como para tener un evento como una feria internacional, entonces nos invitaban a participar como guías. Digamos que en Caldas ha sido muy diferente porque Caldas, por la Sociedad Caldense de Ornitología y el turismo de aves ha sido como, lleva un poco como del entonces es interesante también ese punto de Caldas. Siguiente, por favor. Bueno, y aprovecho para hablar del Congreso de Aviturismo, que es un evento que se realiza en Manizales cada año. Este año, pues lastimosamente no va a haber, pero en el 2018 tuvimos la fortuna que dentro del Congreso de Aviturismo se realizó la Feria de Aves de Sudamérica. Esta feria cada año se hace en un país diferente de Sudamérica y era la primera vez que estaba en Colombia, pues porque antes los organizadores no veían viable visitar el país para una magnitud. Entonces se logró en Manizales, fue muy interesante. Acá, a pesar pues de que les hablo del Congreso, voy a contarles es qué hay detrás del Congreso, y es que a partir del 2018 empezamos a vincular la exposición Aves en el Arte, porque las aves también han sido una inspiración para muchos artistas, ¿cierto? Entonces, digamos que participaron los artistas, artistas locales, como que reconocidos que uno sabía que les gustaban las aves, que podrían participar o les interesa. Y de hecho fueron como casi 12 artistas. Entonces digamos que ahí también se vinculan las artes a las aves. La imagen inferior izquierda está la Sociedad Caldense de Ornitología, que dentro del marco del Congreso de la feria realizó una actividad que se llama Iniciación a la Observación de Aves. Es un evento gratuito que se hace en el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas, también intentando vincular otros espacios. Pues allí es una jornada como de media, pero muy interesante para iniciar en la observación de aves. La imagen medio es Carolina Llanes. Ella es una chilena que es como la encargada de la parte de educación en la Feria de Aves de Sudamérica, y la iniciativa fue el simposio de educación. Entonces aquí los profes, los líderes ambientales cuentan cómo hacen educación ambiental con las aves en sus territorios. Entonces allí cuentan cómo hacen cosas como investigaciones básicas, como los de la profesora Magda en Silvania, hasta otros que se inventan un festival que ya es ícono en cada municipio porque cada año lo hacen, salen las familias disfrazadas de aves. Hay otros que tienen programas de radio, bueno, en fin, miles de historias alrededor de la educación alrededor de las aves. Y el otro énfasis es los postres científicos, que acá tratamos de vincular las investigaciones que hay alrededor, no solo de las aves, sino de los ecosistemas,
porque pues cuando conservamos un sitio no solo estamos conservando una especie o un ave, sino que estamos conservando un hábitat para muchas especies. Entonces aquí también es vincular un poco. Entonces, estas actividades son como alternativas eh, a la otra pues programación del Congreso. Pero entonces era para contarles más o menos alrededor de las aves. Siguiente, por favor. Bueno, acá están algunas imágenes del Congreso del año pasado. También tuvimos el simposio de educación. Vinieron también muchos profes, incluso no solamente pues de Caldas o el eje cafetero, vinieron profes del Meta, incluso que tienen, creo que ellos eran los que tenían en su institución, como que cada salón tenía era un nombre de un ave. Y bueno, son muchas alternativas con las que involucran a los jóvenes. Eh, la imagen del medio es la exposición Aves en el Arte del año pasado. Esta fue en el Rogelio Salmona, la Universidad de Caldas, y ellos aquí hicimos como quien dice una convocatoria más formal y se presentaron más de 70 artistas, incluso internacionales, y llegaron pues ya no obras bidimensionales, sino que también llegaron esculturas. Entonces muy interesante todo lo que hay alrededor de las aves y el arte. La sociedad caldense realizó también su actividad de iniciación en la observación de aves. Tuvimos otros talleres también. Y en la parte de abajo, de la derecha, tenemos a los asistentes de clubes de avistamiento que también asistieron al Congreso de Aviturismo y pues pudieron conocer muchos sitios para observar aves, muchas personas, y también tuvieron la oportunidad pues de participar en los diferentes talleres. Siguiente, por favor. Entonces, ya como para concluir, les voy a contar, o bueno, no, a nombrar algunos sitios de interés que conocemos, pues que están cercanos a Manizales. Hay muchos en muchas partes del país, pero como los que más hemos llegado ha sido a estos, para que ustedes conozcan y a veces digan, bueno, ¿a dónde será bueno ir o qué podremos hacer? Pues hay muchas alternativas. Y con todo eso, pues también recordar o lo que dijo Daniela, como nosotros qué podemos aportar desde nosotros. Entonces creo que con esto es un poco una visión un poco más amplia de cómo desde las aves se ha impactado la comunidad y cómo podemos nosotros seguir haciéndolo. Entonces hay sitios como Hacienda El Bosque, que ya les conté, Río Blanco, Café Tío Conejo, que es una finca familiar, Entre Pinos, estos quedan en Vianera. Está la red de ecoparques, el ecoparque Los Alcázares es súper interesante para aves, los yarumos también. Está el recinto del Pensamiento, Glamping Nido del Cóndor, Termales del Ruiz, que ya les conté que allá estaba Artur, que es también un joven que se fue formando poco a poco. Está el Parque Nacional Natural Nevado del Ruiz. En el Nevado del Ruiz tenemos una especie endémica que no es endémica del país, endémica del Nevado del Ruiz, que es el oxipocles, el chivito de páramo, es un colibrí. Está la carretera La Gruta, que es muy interesante también. Está Cairí, las reservas de la Checa. Bueno, ahora con la pandemia es muy difícil, pero por ejemplo para ir a reservas de la Checa no podía pasar una carta solicitando ingreso. Ellos incluso pues como que le apoyaban a unos transportes o alimentos, no recuerdo bien qué, pero también es bien interesante como que conozcamos qué sitios tenemos cerca. Está la reserva Torre 4 de Corpo Caldas, está, hay un sitio muy interesante que también es liderado por Arnulfo Sánchez, que también es un joven, se fue formando poco a poco por iniciativa y por gusto, y bueno, Mistral tiene unas aves increíbles porque ya es límite con Chocó, entonces las especies son súper diferentes. Esa es la fauna y flora Tunquimbaya, allá este sitio es operado por una organización comunitaria también que se llama Yarumulco.
Entonces allá los guías, las personas de limpieza, de alimentación, son personas de la vereda, creo que se llama Florida, la Florida, y entonces también es para que conozcan un poco en qué sitios son interesantes ir a conocer, que apoyan o están liderados por las mismas comunidades. Está Planes de San Rafael, que ya les conté que es el Santuario Risaralda. Está Kilómetro 18 vía Buenaventura. Allá hay como 3 sitios ya, los que uno puede ver aves diferentes, son fincas de personas privadas, pero son, a pesar de que son cercanas, en cada sitio como que se han enfocado en diferentes especies, entonces también como que diversifican. Está en Nicayá, que es en la antigua vía Buenaventura, allá está Doña Dora, pueden buscarlo, creo que aparece así, o ahora Jonevar me corrige si es diferente el nombre. Doña Dora también ha sido una señora que tuvo que luchar con conflicto armado y todo, y ahora pues tiene un sitio que poco a poco, con la ayuda de visitas de observadores de aves, ha ido mejorando. Entonces antes lo atendía uno en su comedorcito de madera, le hacía pues como algo ahí de merienda, pero ahora ha ido mejorando, ha ido ampliando, gracias como a la observación de aves. Está Bosques de San Antonio, está Landi con la vereda del Vergel. Está Montezuma, que Montezuma también fue liderado por una mujer, eh, también súper tesa, con toda su familia. Montezuma es uno de los sitios más recomendados, digamos, a nivel internacional para visitar en Colombia. Este Montezuma está en Pueblo Rico, Risaralda. Y bueno, con Audubon, que les decía que también apoya diferentes procesos, ha hecho la ruta de los Andes Centrales, que fue donde formaron a muchos o capacitaron a muchos informadores en aviturismo, todos personas locales, personas, acá el requisito era como que no tuvieran ninguna profesión para poderlos como darles la oportunidad de formarse, que tuvieran como más conocimiento para que brindaran mejor servicio como a las personas que fueran a observar aves. Y lo mismo para una ruta de Alto Caribe, allá también hicieron el mismo proceso, pero allá incluso, bueno, en Andes Centrales también, incluso algunos lo que hicieron fue crear operadoras locales para observación de aves. De hecho, en el recinto del pensamiento hay una que se llama la Ruta Verde. Y bueno, en Amazonas también hay otros jóvenes como que son jóvenes de la comunidad que los llevan a uno por sitios increíbles, bueno, y muchos más. Y nada, pues invitarlos a que sigan observando aves, a que sigan motivados. A veces es frustrante al principio cuando uno no identifica bien, no le ve las marcas de campo, le ve, no sé, línea superciliar, pero resulta que la marca de campo no era la línea superciliar, sino la barra en las alas. Entonces, todo es un reto y exige concentración y muchas cosas, pero quería contarles como que detrás de la observación de aves también hay muchas cosas, hay mucho impacto en la comunidad, y yo creo pues que también esto es una como de los fuertes de Cronotopía, si es empezar a impactar a las comunidades en diferentes enfoques. Y nada, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, inquietud o algo, pues me cuentan.